En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo 12:43 dice: Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Así termina el Evangelio de este día. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones, como siempre les saluda su gran hermano en Cristo Jesús, evangelizador católico Germán Rodríguez, catequista de mi parroquia, el Buen Pastor. En este breve tema quiero hablar un poquito acerca del purgatorio, ¿verdad? Del purgatorio donde cuando nos toque presentarnos ante Dios, pues sin duda alguna es el lugar donde vamos a pasar a purificar nuestras penas. Por lo tanto, temas de mucha importancia con las Sagradas Escrituras. Esa es la finalidad de estos temas, para seguirte instruyendo y ir conociendo de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Cristo Jesús. Lo invito a compartir este video, a darle like, a puchar la campanita para que cuando comparta otro video te llegue la notificación, porque luego me dicen: es que no me llegó la notificación. Ese quizá está suscrito, pero no te has puchado la campanita. Necesitas pucharla para que te llegue esa notificación, si no te vas a dar cuenta después. Para eso es eso. Entonces lo invito a suscribirse si todavía no se ha suscrito. El tema de hoy está buenísimo, es de el purgatorio. Hoy en día hay mucha controversia porque muchos hermanos no católicos, ¿cómo le meten esto a los católicos poco preparados? Que el purgatorio no existe, y lo triste es que muchos se lo siguen creyendo, se lo creen para peor cosa muchas veces. Hasta se van de la iglesia católica porque la iglesia católica les ha mentido que el purgatorio no existe, y les empiezan a enseñar en la Biblia que la palabra purgatorio no existe. ¿Y quién carajos ha dicho que la iglesia católica enseña que la palabra purgatorio está en la Biblia? Jamás ha dicho que la palabra purgatorio está en la Biblia. Está la doctrina, como vamos a ver ahorita, ¿verdad? Es de mucha importancia porque especialmente para nosotros los católicos debemos de ser conciencia. Debemos de ser conciencia porque vamos a llegar ahí, sin duda alguna, a purificar nuestras penas que no alcancemos a purificar en esta vida. Porque dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice: en ella no entrará nada manchado. Nada manchado puede entrar en ella. Es cierto que los protestantes, ¿verdad?, los evangélicos, le enseñan a todo el mundo que hay un solo pecado, y que ese pecado pues lleva a la muerte, y que se salva aquí, y que si no, se va al infierno, y mandando a mucha gente al infierno con sus prédicas. Pero la Biblia enseña otra cosa, que hay dos clases de pecado. En Juan 5:16 dice que hay dos clases de pecado. Dos clases de pecado. Por lo tanto, no es pecado mortal que lleve a la muerte, ¿verdad? No es pecado mortal que lleva a la muerte, pero tampoco es un pecado que te permita, o más bien ningún pecado permite pasar directamente al cielo. Entonces, si el pecado no es de muerte, que merezca el infierno, pero tampoco es para pasar directamente, entonces, ¿cómo se le hace aquí? Aquí es donde la iglesia nos enseña con la palabra de Dios que nuestros pecados tienen que ser purificados para así poder pasar a la presencia del Señor. Por eso dice Juan: oren por por aquellos cuyo pecado no es pecado de muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte, y eso no, ya no pido oraciones en ese caso. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Juan 5:16 al versículo 16 y 17, para que cuando quiera leerlo, lo lea. Apocalipsis 21:27 dice: nada manchado puede entrar en ella. Entonces la persona tiene que purificar sus pecados. Ojo, católico, ojo. No caigas en ese cuentito fácil que confiesa con tu boca que Cristo es el Salvador y ya serás salvo. La misma palabra dice: serás, pero hay que perseverar. Por eso dice el Señor: quien se mantenga firme hasta el final,
Es decir, quien persevere, quien se esfuerce por ser mejor persona, por ser mejor cristiano, por ser mejor apóstol del Señor, el que persevere hasta el final, se salvará. Futuro. No dice ya está salvo, persevere, ya está salvo. No, se salvará. Entonces, mucho ojo, querido hermano, instrúyete en las sagradas escrituras, que un día le vamos a dar cuenta al Señor. Segunda de Corintios 5:10, todos compareceremos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ver nuestras obras buenas o malas. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver otra cita, ¿verdad? Por ejemplo, dice, se empieza por una pregunta, ¿verdad? Una pregunta, ¿si existe alguna posibilidad de purificación en otra vida? Claro que sí, es el purgatorio, ¿verdad? ¿Por qué sabemos esto? Porque la Biblia contesta afirmativamente esta purificación, ¿verdad? La Iglesia Católica le llama purgatorio, ¿por qué? Porque es una manera de purgar nuestras penas, de purificar nuestras penas, ¿verdad? Purgar. Entonces, Mateo 12:32 dice así. Dicen, el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado en este mundo ni en el otro. Ni en el otro. Sí, captas la idea. No será, pero el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo, es decir, ni en esta vida, porque hay un perdón en esta vida, en este mundo, el sacramento del perdón, ¿verdad? Dice, no, claro, en el sentido, si no se arrepiente la persona, ¿verdad? Dice, no será perdonado ni en este mundo, ni en el otro. Es decir, ¿qué está diciendo teológicamente aquí el Señor? Que en la otra vida hay un perdón para las personas después de purificar sus penas, para que vean cómo la Sagrada Escritura es tan linda, que ya nos va diciendo que sí, hay un perdón en la otra vida. Queridos hermanos, a esto le llamamos la Iglesia Católica, basado en las Sagradas Escrituras, dice dice pues aquí en la Santa Biblia, es el purgatorio. Jamás nos ha mentido. Como dicen algunas personas no católicas, son ellos los que están mintiendo, porque la Biblia sí lo está diciendo bien claro. Dice, ¿cómo se puede realizar esta purificación? Pues mediante el sufrimiento. Mediante el sufrimiento tenemos que reparar ese daño que se hizo, que no quisimos purificar aquí. ¿Cuántas personas se hacen de la vista gorda nomás, escondiéndose del hombre? Pero es que ante Dios nadie se puede esconder. Por eso dice el Señor, mientras vas todavía de camino, trata de llegar a un acuerdo con tu hermano, o prefieres que te entregue al juez, el juez a los guardias te meterán a la cárcel. Dice el Señor, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Eso lo vemos en Mateo 5, del 25 al 26. No saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Dice luego que no está hablando de dinero, está hablando del sufrimiento, que tenemos que purificar esas penas que aquí por alguna razón no pudimos o no quisimos, peor aún, purificarlas. Tenemos que responder, y para eso está el purgatorio, que son pecados que no conducen al infierno, pero que tampoco nos permiten pasar directamente al cielo, como dice Apocalipsis 21:27. Nada manchado puede entrar ahí. Hay que purificar esas penas. Es el purgatorio. Ya vamos viendo que sí existe el purgatorio. No la palabra purgatorio, la doctrina del purgatorio. Para que no empieces a buscar la palabra, porque esa no está en la Biblia, en ninguna Biblia. Bueno, luego vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Pero si esa obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Él se salvará, futuro, se salvará, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Nuevamente dice, la persona se va a presentar ante el Señor. Pero si lo que ha hecho se convierte en cenizas, esas obras, es decir, no fueron buenas ante el Señor. No fueron buenas. Dice, se salvará la persona, ¿verdad? Se salvará, pero como a través del fuego. Mientras, ¿cómo se va a realizar esa paga? Con el sufrimiento. Con el sufrimiento se va a purificar
nuestra alma. Y nos da una explicación aquí, una explicación, dice que se habla de un obrero del evangelio que no pone todo el empeño debido en su actividad apostólica. Por esta razón su obra se echa a perder, aunque él se salve purificándose en la otra vida mediante el sufrimiento en el purgatorio. Dice, ¿podemos ayudar a los difuntos en la purificación? La Biblia contesta afirmativamente que sí. Por eso rezamos por las personas que están en el purgatorio. Precisamente ayer me conecté para hacer un rosario por las almas del purgatorio. Aquí está en mi canal, que quiere entrar a verlo, adelante. También ahí di varias citas bíblicas, a una explicación pues de donde, por qué rezamos por las almas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que dice Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. ¿Verdad? Capítulo 12, versículo 46 nos viene a dar aquí una enseñanza también cómo en aquellos tiempos ofrecían sacrificios por las personas que morían. Eso está en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, perdón. Tengo el 45, perdón. ¿Verdad? Dice, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, es decir, para los que mueren, ¿verdad? Que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Sí, la Biblia nos enseña que se hacían sacrificios por los muertos para que Dios perdonara aquellas faltas que no purificaron en esta vida y que se llevaron consigo ante la presencia del Señor. Entonces, queridos hermanos, está bien clara la Sagrada Escritura, lo que dice acerca de la purificación de nuestra alma. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era el acto de culto más importante. Ahora es la cena del Señor, ¿verdad? Ahora es la cena del Señor, o misa, o la Santa Misa, como decimos. Por eso durante la Santa Misa se ora por nuestros hermanos difuntos. Se ofrece la Santa Misa por ellos, el sacrificio máximo de Cristo Jesús. Se ofrece por esas almas que están purificando sus penas. Dicen los grandes santos, muchas veces con una misa puede hacer esa alma pasar al eterno descanso con el sacrificio de la Santa Misa. Para que vean lo importante y lo hermoso que es orar y ofrecer sacrificios por nuestros seres difuntos que están en el purgatorio. En el Nuevo Testamento, luego dice, ¿no se encuentra algo parecido al respeto? Claro que sí, ¿verdad? Sí se encuentra en el Nuevo Testamento. Tenemos el caso de San Pablo que pide a Dios en favor de Onesíforo. Ya era difunto. Primero pide en favor de su familia y después en favor de él. Lo que quiere decir que ya estaba muerto. El apóstol Pablo ofrecía sacrificios. ¿Por qué entonces nos dejamos llevar nomás por cualquier persona que nos viene a gritar en la cara con un versículo y nos dice que la Iglesia Católica miente, que lo del purgatorio es pura mentira? ¿Por qué le creemos a esas personas y no le crees a la Biblia? Ese es el problema del católico flojo que no estudia. Prefiere estar allí mirando, qué sé yo, un partido de fútbol por 2, 3 horas o una novela 2, 3, 4 horas, qué sé yo. Pero desgraciadamente muchas veces a la Sagrada Escritura está ya doblada, escondida y no se lee. Y muchas veces los agarran como tortugas dormidas, tristemente, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 16 al 18, lo que dice el apóstol Pablo acerca de estos sacrificios por las personas, por su amigo Onesíforo, que ya estaba muerto. Dice así: que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha dado nuevo aliento sin avergonzarse de estas cadenas. Al contrario,
Cuando vino a Roma me buscó activamente y me encontró. Que el Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel día. Pablo intercede por el Nicéforo, pide por él, que ya había pues fallecido. ¿Cómo interpretar la parábola también? ¿Se acuerdan de la parábola del rico Epulón? ¿Verdad? De Lucas 16, 19 al 31. ¿Cómo habla también? ¿Verdad? Dice, según algunos expertos, ¿verdad? Según algunos expertos, dice, el rico Epulón se encontraba en el purgatorio y no en el infierno, puesto que dialogaba con Abraham y se preocupaba por sus hermanos, lo que sería imposible si se encontrare en el infierno donde solamente hay puro odio. Por eso algunos estudiosos piensan que estaba en el purgatorio por esta razón, porque ya del infierno, según pues, ya no se puede interceder, ¿verdad? Interceder. Dice, ¿hay algún fundamento bíblico que pueda explicar el interés mutuo que existe entre los vivos y los difuntos? Claro que sí. Se trata de la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Según esta doctrina, todos los seguidores de Cristo, vivos y difuntos, o sea, muertos, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por eso existe una profunda preocupación los unos por los otros. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, dice, los miembros se preocupan unos por los otros, es decir, si un miembro sufre, los demás sufren también y piden por ellos. Si un miembro se alegra, todos se alegran con él. Todos nos preocupamos unos por los otros. Si nosotros los vivos nos preocupamos por aquellos que ya murieron, y más si conocimos que no llevaron una vida muy pegada al Señor, alejada quizá de Dios, ahí es cuando nosotros nos preocupamos por ellos y oramos por ellos, que están purificándose en sus penas. En la misma otra vez el apóstol Pablo en Colosenses 1:24 nos viene a decir algo muy importante. Miren lo que nos dice Colosenses 1:24. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros los católicos, ¿qué entendemos por purgatorio? Por purgatorio no entendemos un lugar de sufrimiento, sino una purificación que se realiza mediante el sufrimiento sin importar el lugar. ¿Verdad? Sin importar lugar. Sabemos que eso va a suceder en donde sea. Se le llama purgatorio porque es el sufrimiento, pero el lugar es lo de menos. Lo que sí sabemos que nuestra alma se tiene que purificar a través del sufrimiento, por eso se le llama purgatorio. Y si alguien murió desde hace mucho tiempo, ¿le pueden ser útiles las oraciones y las buenas obras que hacemos en su favor? Claro que sí. En realidad para Dios no hay pasado, presente y futuro. Para Él todo es presente, por lo tanto, cualquier oración o obra buena que hacemos por los difuntos ya fue tomada en cuenta en el momento de su fallecimiento. Esto lo escribió, esta meditación la escribió un padre muy conocido llamado Amatuli. Ya falleció el padre Amatuli, muchos lo han de haber conocido, el que escribió esto acerca de la doctrina del purgatorio también, ¿verdad? Dice, si alguien ya no necesita de nuestros sufragios, es decir, de nuestros sacrificios, de nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué pasa con las oraciones y las buenas obras que hacemos en su favor? Se aplican a otros que las necesitan en todo este asunto de los sufragios que los difuntos. Dios se porta con la máxima libertad. En efecto, no es obligado a aplicarlos siempre y completamente a las personas que señalemos. Para nosotros lo que importa es saber es que seguimos en contacto con nuestros seres queridos ya que murieron y que podemos ayudar en su purificación. Como ellos pueden interceder por nosotros a Dios que le queda la máxima libertad en la aplicación de dichos sufragios. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Aquí la doctrina oficial de la iglesia. Veamos lo que nos enseña la iglesia, ¿verdad? Voy a leer ya nomás esta breve lectura, lo que nos enseña la iglesia. Dice así, finalmente afirmamos la verdad en el Evangelio, que si alguno dijera blasfemia contra el Espíritu Santo, no se perdonará
en este mundo ni en el otro, como lo miramos en Mateo 12:32, ¿verdad? Es lo que nos enseña la iglesia. Por lo que se da a entender que algunas culpas se perdonan en el siglo presente y otras en el futuro. Y como quiera que también dice el apóstol que en el fuego probará como sea la obra de cada uno, y aquel cuya obra ardiere sufrirá daño él. Pero se salvará, pero como quien pasa por el fuego, como lo vimos en 1 Corintios capítulo 3, del 13 al 15, léalo completo, del 13 al 15. Y como los mismos griegos se dice que creen y afirman verdadera e indudablemente que las almas de aquellos que mueren recibirán la penitencia, pero sin cumplirla o sin pecado. Repito nuevamente. Y como los mismos griegos se dice que creen y afirman verdadera e indudablemente que las almas de aquellos que mueren recibida la penitencia, pero cumplirla o sin pecado mortal, pero si veniales y a menudo, ¿verdad?, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la iglesia, puesto que dicen que el lugar de esta purgación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio. Nosotros que de acuerdo con las tradiciones, autoridades de adelante se llame con este nombre también entre ellos, porque con el fuego transitorio se purgan ciertamente los pecados, no los criminales y capitales, no los criminales y capitales que no hubieran antes sido perdonados por la penitencia, sino los pequeños y menudos que aún después de la muerte pesan, si bien fueron perdonados en vida. Esto lo dijo el Concilio de León 1245, Datzinger número 456. Queridos hermanos, aquí dejo este breve tema del purgatorio, basado en las sagradas de la escritura con los fundamentos bíblicos, para que si quiere leerlo, quiere creerlo, ahí usted sabe. Yo solamente le mostré con la Biblia lo que habla acerca de la doctrina del purgatorio, pero Dios nos da la libertad para creer o no creer. Dios respeta nuestra libertad. ¿Por qué? Porque nos dio el conocimiento para conocer. Nos dio la memoria para recordar que todo viene de Dios, que nuestra vida depende de Dios y que sin Dios no somos nada. Nos da esa memoria para recordar y nos dio el conocimiento de su Hijo para saber lo que es bueno y lo que no es. Pero no nos obliga a hacer lo bueno, no nos obliga a hacer el mal tampoco. Pero tampoco nos detiene. ¿Por qué? Porque nos dio el don de la voluntad. Con el don de la voluntad es para que tú decida qué camino tomar. Hasta ahí mi Dios se la rifa con nosotros. Su amor tan grande que nos hizo libres. Nos hizo libres, no nos hizo esclavos, nos hizo libres. Por eso nos dio el de la voluntad. Nos muestra todo, pero nos da la voluntad para decir, tú escoges qué camino tomar. Pero ya te mostré con el conocimiento en qué termina cada camino. Uno termina en perdición, el otro en Salvador. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima, hasta el próximo video. Lo invito a compartir, a darle like, a suscribirse y que Dios le bendiga grandemente. Y sígame en mi página de Facebook. Bendiciones, hasta la próxima.